Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que tenemos la sesión de preguntas y respuestas del mes de febrero. Solo por confirmar, porque alguno me preguntaba, no me fumé nada raro ni consumí nada antes de grabar la introducción del episodio de las opiniones impopulares, pero estoy como muy reflexivo últimamente. Me gusta compartir reflexiones aquí con todos vosotros, aprovechando que en este espacio no nos escucha nadie. Debo decir que hoy, está siendo un día muy intenso. Estoy grabando en miércoles al mediodía. Un día muy intenso porque a nivel laboral arranca hoy el Mundial de Fórmula 1. Es cierto que técnicamente arranca el jueves, el día de la publicación de este episodio, pero el miércoles tenemos la rueda de prensa. Entonces es un día muy intenso en el trabajo y verdaderamente estoy excitado. Me llegan a decir hace un par de años, cuando estaba todavía en NBA.com, que iba a estar emocionado, deseando que empezase la Fórmula 1 y no me lo hubiese creído. Hubiese dicho, ¿qué me estás contando? Pero hoy está siendo, como digo, un día intenso, muchas cosas. Luego, además, cuando termine, me tengo que ir rápido a una historia. En fin, un día muy intenso en el que, además, he recibido una noticia que me hace sentirme, y ahora mismo me siento un poco raro, me siento dolido y me siento molesto. Porque he escrito a un compañero de mi equipo, que por encima de eso es mi amigo desde hace muchos años. Le he escrito porque él viene rayado últimamente porque juega poco. Últimamente, véase, prácticamente toda la temporada. Es cierto que él es de los más flojos del equipo. Tanto en... Voy a quitar aquí el sonido, que si no me entran los mensajitos de WhatsApp y se escucha. Como os digo, él es de los más flojos del equipo. En cuanto a calidad, en cuanto a físico, en cuanto a esfuerzo, en general, es un jugador flojito. A mí me cae muy bien, es una persona a la que tengo mucho aprecio. Como jugador de baloncesto, no es que ninguno seamos Michael Jordan precisamente, pero él es de los más flojos de toda la plantilla. Y como os digo, él viene rayado últimamente, sobre todo en las últimas semanas, porque juega poco. Es cierto que juega poco. Pero claro, yo le digo, habla con el entrenador. También plantéate a ti mismo, porque él exige mucho, ¿no? Quiere jugar, quiere que le den bolas. Luego, ya os digo que no es bueno. Y yo una cosa que le digo mucho es, oye, pero ¿tú qué estás ofreciendo para jugar más, para que te den más balones? Es muy fácil exigir, pero ¿tú qué estás poniendo en el otro lado? Te estás mirando a ti mismo y estás diciendo, oye, ¿qué estoy haciendo yo para ganarme eso que exijo? El caso es que le he escrito este miércoles por la mañana para ver un poquito cómo andaba, ¿no? De ánimos y de todo. Ayer tuvimos un muy buen entreno. Y el caso es que de repente, yo quería saber un poco, ¿no? Cómo anda, cómo se siente con el equipo, porque el domingo, como os digo, teníamos un partido complicado. Además, este chico tiene un hermano y los dos son gemelos, y los dos son pivots. Y uno podemos decir que es el gemelo bueno y otro el gemelo malo. Y de verdad que no lo digo con ninguna acritud. Él mismo lo sabe. Pero ¿qué ocurre? Que era un partido en el que él podía demostrar cosas. Era un partido en el que él realmente podía ya no hacer puntos, sino demostrar, oye, hoy voy a tener más minutos, tengo la oportunidad de demostrar que mis quejas, aunque no haya hablado directamente con el entrenador, que es algo que yo le digo que ha hecho muy mal, mis quejas tienen fundamento. Bueno, el partido que hizo fue horroroso, sobre todo no cierra el rebote, se despista mucho, es muy blando en defensa. Entonces, cuando le tienes de 5, es un jugador que no habla. Yo estoy todo el día diciéndole que tiene que hablar, que le tenemos que escuchar, pero bloqueo, tal. Entonces, ya os digo, son muchas cosas, ¿no? Y obviamente, quitando todo eso, es mi amigo, es mi compañero de equipo. Yo quiero saber cómo va y lo último que quiero es que deje el equipo, ¿no? Porque alguna vez ha comentado algo y tal. Le escribo un poco para ver cómo anda, para ver cómo va y tal. Y directamente me dice que este domingo es su último partido. Y no le ha dicho nada a nadie. Pero cuando os digo que no le ha dicho nada a nadie, es que no le ha dicho nada al coordinador. Y cuando os digo que no le ha dicho nada a nadie, os digo que vosotros estáis recibiendo esta información antes que miembros de mi equipo. Una cosa que se lo he comentado a él, me parece una falta de respeto brutal hacia él mismo y hacia los compañeros, hacia todos, que como os digo,
por encima de todo, la gran mayoría, el núcleo del equipo, somos amigos desde hace muchísimo tiempo y nos conocemos de toda la vida del colegio. Y luego hay otro punto que, además yo venía hablando también con otros compañeros de equipo, y es que en todos los equipos, en todos los niveles, hay gente que juega más, gente que juega menos. Hay gente que tira más y gente que tira menos. Pero claro, también los roles son diferentes. Es muy fácil dejarse llevar en el baloncesto por, oye, los tiros, los puntos, tal. Y no todo es eso. No todo es eso. Y tú al final necesitas en un equipo que todo el mundo entienda esto. Que todo el mundo entienda la idea del equipo para que el equipo prospere, para que el equipo funcione. Y creo que, precisamente parte del trabajo del entrenador es gestionar que los que menos juegan entiendan por qué juegan menos. Y habrá casos que puedan arañar más minutos y casos donde sea verdaderamente imposible. Y ojo, es duro y puede ser desesperante. Todos los que hemos jugado al baloncesto creo que nos hemos encontrado con temporadas difíciles. Pues como es la vida, vaya, no van a ser todas las temporadas de disfrute máximo y de todos los días siempre espectaculares. Pero claro, hay casos y casos. Yo, por ejemplo, en mi primera temporada en Olímpico 64, hace ya la tela de años, yo esa temporada era de primer año y jugaba en el puesto del capitán del equipo. Entonces, yo jugaba 15 minutos de media. Venía de jugar muchos minutos y llego a un equipo donde de repente paso a jugar 15 minutos, a tener un papel secundario en ataque. El día que mejor estaba me iba a 20 y el día que el capitán estaba mejor, que eran muchos, o yo estaba mal, me quedaba en 10 o incluso en menos. Bueno, obviamente no es fácil. Tienes que adaptarte a ello, tienes que entenderlo. Y como digo, tienes que entender tu rol. Tienes que entender la competencia que tienes. Sea el nivel que sea, para poder disfrutarlo. Porque si no, tienes un problema de percepción de la realidad. Y al final, lo que tú quieres si te gusta el baloncesto es disfrutar de los entrenos, de tratar de mejorar tú mismo, ¿no? Es decir, que cuando empieces la temporada y acabes la temporada, decir, oye, pues soy mejor jugador, aunque sea en 2 cosas, aunque sea a nivel físico, aunque sea en un detalle, aunque sea en lecturas, aunque sea en ayudas, en lo que sea. No, porque al final, y por supuesto, disfrutar de tu equipo, de los compañeros del baloncesto. ¿Te vas a ir todos los días contento de los entrenamientos? No. ¿Te vas a ir todos los días contento de los partidos? No, claro que no. Pero tú te lo pasas igual de bien todos los días con tus colegas. Te lo pasas igual de bien todos los días con tu novia. Todas las películas que te ves te gustan. Todos los días en el trabajo son siempre iguales. Pues es que, es que ni el que juega 25 minutos todos los días o 30 minutos se va contento todos los días. Habrá alguien que toda la temporada pues tenga una temporada... Vale, ¿cuántos casos son esos? Muy poquitos. La gran mayoría no son así, la inmensa mayoría. Y entiendo que si entrenas duro, que si aportas en cancha, que si hablas con tu entrenador diciéndole, oye, ¿por qué no juego más? Y te da motivos de mierda, ahí es normal frustrarse e incluso querer abandonar. Que ojo, puede ser lo más sano, pero es que este no es el caso. Como os digo, me duele porque es mi amigo. Me duele que no nos haya dicho nada. Yo le llevo semanas preguntando. Hace 2 partidos, el partido este que jugamos muy bien, que perdimos de 1 contra los primeros, él jugó pocos minutos y lo primero que hizo nada más salir, además le di yo el pase, fue fallar una canasta debajo del aro clarísima. Y no te da seguridad en defensa. Entonces, jugó poco. Y yo le pregunté después del partido, oye, ¿cómo estás? No decía nada, todo bien, pero además aparentemente bien, no te dice, obviamente la procesión va por dentro, pero no te dice nada. Y luego me viene el coordinador, oye, que me ha hecho algún comentario Raúl, tal, como de que no está contento, hablo yo con él. No le da importancia. Lo mismo le pasa algo, lo mismo no lo sé. Pero claro, me duele que un amigo no nos diga nada. Que me tenga que enterar porque le pregunto de, oye, tal, ¿cómo vas? No, pues el domingo mi último partido. Oye, tío, que no te conozco desde hace 2 días. Ni desde hace 2 años, desde hace mucho más. Llevamos jugando mucho tiempo juntos. Y por supuesto me molesta también su falta de compromiso. Porque tú cuando te metes en un equipo adquieres un compromiso con tus compañeros y contigo mismo. Entonces, ya os digo, se me ha quedado ahí en la cabeza porque es mi amigo y, joder, me ha dolido.
En fin, las intros de The Hustle Podcast. Ya sabéis que aquí cada día tenemos un tema nuevo. En fin, nos ponemos el mood del episodio de hoy porque debo decir que me gustan mucho las preguntas de hoy. Hay menos actualidad, tenemos hasta un reto y un tema histórico que, la verdad, me gustó mucho la propuesta, fue muy top. Me la dejaron, por cierto, por YouTube, que ahora ya es lo que os dije en el último episodio. No voy a recolectar las preguntas en el mítico Excel, en el mítico Drive, sino a través de las redes sociales y de publicación en YouTube, que ahí me habéis dejado también unas pocas. Espero que se me escuche todo bien, creo que sí, porque aunque estoy con los auriculares puestos, los que lo estáis viendo en YouTube lo veréis. Hay uno que ha dejado de funcionar, no sé qué ha sucedido con los cascos porque estaban en el mismo sitio que siempre, y el otro se escucha regular. Entonces yo entiendo que se escucha todo bien, pero claro, es lo que tiene estar grabando solo uno, ¿no? Que un día puedo grabar medio episodio, de repente se puede parar a la mitad y no me voy a enterar hasta que termine de grabar. Pero bueno, en fin, ya sabéis que todos los meses tenemos esta sesión y creo, de verdad, que la de febrero os va a gustar mucho. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Vamos directamente con la primera pregunta. Me la deja Adrián C7931 en YouTube. Buenas, Nacho. ¿Crees que si Jason Kidd no consigue que Dallas llegue a finales de conferencia será destituido? ¿Se te ocurre un entrenador que encaje mejor con la plantilla que tiene Dallas ahora mismo? Saludos, crack. Saludos de vuelta y gracias por la pregunta. La verdad, me sorprendería mucho porque Jason Kidd renovó contrato en julio de 2021 por 4 años, es decir, tiene contrato con los Mavs hasta la 2024-2025. No sería el primer entrenador, ni el último, al que le destituyen con contrato, por supuesto. Pero me sorprendería muchísimo que Dallas le despidiese después de esta temporada. Eso una barbaridad. Primero porque le gusta a Luka Doncic. Y eso ya es argumento suficiente. O al menos el esloveno siempre expresa que Kidd es un gran apoyo para él. Lo ha vuelto a hacer, de hecho, recientemente en el podcast de JJ Redick, que es la segunda vez que Doncic acude. Entonces, bueno, al final en la NBA esto es fundamental, ¿no? Lo es siempre en la élite, pero allí quizás más por el peso de las estrellas, la figura del entrenador gestor de egos, que tenga buena relación, muy buena relación con las estrellas de su equipo. Y luego está el punto de si sería realmente una decepción que Dallas no llegase a las finales del oeste. Si miramos la competencia en la conferencia, me ha quedado ahí una pequeña rima, tenemos Denver y Clippers, que son, digamos, los dos equipos del top más en forma y que más gustan de cara a playoffs, Oklahoma y Minnesota, que pues por X motivos generan más dudas para playoffs, pero ahí arriba están. También anda Phoenix, Pelicans, que encima últimamente están en mejor estado, Lakers y Warriors en el play-in, que no son candidatos o no deberían serlo, pero siempre son una amenaza por nombres y experiencia. Y de todos estos, más de uno se la va a pegar, y no estoy contando, por ejemplo, a Sacramento Kings. Es que son muchos equipos los que hay en el oeste. Considero, por ejemplo, más decepción el escenario en el que Minnesota no llegue a las finales del oeste, a que Dallas se quede fuera. Por mucho que estén Luka Doncic y Kyrie Irving, y que lo mismo nos sorprenden y se cuelan. Bueno, a mí me sorprendería mucho, pero por poder puede pasar, tal y como está de abierta la conferencia oeste. Pero lo que digo, yo considero más decepción si Minnesota no llega a finales del oeste. Por supuesto, todo depende de quién caigas y de cómo caigas. No es lo mismo caer en la segunda ronda si eres Minnesota contra Los Ángeles Clippers en un séptimo partido, por mucho que en el séptimo partido peches, a como cayeron mis Phoenix Suns contra Dallas Mavericks en segunda ronda de aquel fatídico año en el que, vemos... es que no quiero ni recordarlo porque es un evento prácticamente traumático. Luego, por ejemplo, ahora que decía lo de Minnesota, es cierto que con los Timberwolves tenemos que comprobar el grado de megaestrella ofensiva de Anthony Edwards en playoffs. Porque ahí, por ejemplo, Dallas tiene a dos seguros de vida
comprobados para la postemporada, como son Luka y Kyrie. Pero ¿y el resto? ¿Y lo que tienen alrededor? ¿Nos van a ofrecer lo mismo? Yo, por ejemplo, con Derek Lively, que era mucho más cauto a la hora de decir, oye, es un pivot rookie, vamos a ver cómo funciona. Es cierto que hace muchísimas cosas que no son habituales en un pivot rookie, entonces yo ya con él me espero cualquier cosa, incluso que replique su rendimiento en playoffs, porque verdaderamente es muy inteligente y juega como un pivot veterano, pese a ser novato y tan joven, porque no es un jugador que llegue formado con 22, 23 años a la NBA. Pero obviamente hay dudas con el resto. Tienes a Luka y a Kyrie como motor de tu equipo, como gran argumento para decir, oye, están aquí y son muy peligrosos. En fin, lo que os digo, yo me sorprendería mucho la salida de Jason Kidd. Y a la pregunta de qué entrenador podría encajar mejor, creo que es una pregunta complicada, porque realmente ya lo hemos visto con el caso de los Lakers y de Milwaukee. ¿Qué entrenadores hay ahora mismo que no sean una apuesta nueva? Es decir, tenemos ya entrenadores muy buenos, muy bien posicionados, ya ha habido casos de cambio importantes como el de Nick Nurse a Filadelfia, pero realmente es o tiras de la rueda de siempre, donde el único nombre que quedaba era Doc Rivers, o te toca apostar por un nombre nuevo, con todo lo que conlleva eso, que puede salir muy mal la apuesta. Bueno, tenían diferentes opciones los Mavericks en su staff técnico. Yo creo que Jason Kidd, va a hacer esta temporada y la próxima, y lo más normal, viendo cómo funciona esto, salvo debacle absoluta, yo creo que va a haber antes cambios en la plantilla a un cambio radical de entrenador. Vamos con varias de Óscar Mancilla 9757, que esta primera, de verdad, es un tema que me parece muy interesante. Voy a beber un poco de agua antes porque no me ha estado poco listo y no he bebido agua entre grabar la toma de la intro y grabar la toma de las preguntas. Y esta parte va a ser larga, pero creo que muy interesante. Me dice, hola, ¿estás de acuerdo con la frase Iverson es el mejor de la historia libra por libra? Que es una frase muy habitual, ¿de acuerdo? Vamos con esto porque creo que tiene mucha amiga. Yo no viví a Allen Iverson, entonces me perdí su impacto social, que al final cuando tú mides a un jugador, si no vives esos años, es diferente, es que es completamente distinto. No soy un nostálgico de Iverson, y al revivir episodios de su carrera, debo decir que no me ha gustado tanto lo que he visto. Lógicamente es un jugador impresionante, un jugador súper estético, y entiendo que quizás era un jugador más de disfrutar viéndole que de analizar su impacto. Se pueden hablar de muchas cosas, por ejemplo, de su ineficiencia como anotador. Yo sobre todo me vi el año de MVP y revisionando, ¿no?, cosas que no había visto. Al final yo, pues cuando Allen Iverson está en su prime, yo no soy una persona, digamos, lo suficientemente consciente como para entender lo que estaba viendo. Pero en pandemia aproveché para verme varios partidos de su año de MVP y de esas finales contra los Lakers de 2001. Esas finales, creo que quitando un par de partidos, las vi enteras. Y esa serie la empiezan los Sixers, mítico partido en el que pasa por encima de Tyronn Lue, la empiezan ganando los Sixers con 48 puntos de Iverson. Claro, en el imaginario colectivo queda esa imagen de Iverson pasando por encima de Tyronn Lue, 48 puntos para ganar a los Lakers de Kobe y Shaq, pero fueron 48 puntos en 41 tiros de campo. Es que Allen Iverson, entre las finales del Este contra Milwaukee y las finales de la NBA contra los Lakers, promedió 32 tiros de campo intentados por partido, con un 39% de acierto en esos lanzamientos y un 32% en triples. En su favor decir que, por supuesto, toda la defensa estaba sobre él. Toda la defensa. Dikembe Mutombo, con 34 años, era el segundo jugador en minutos y el tercero en puntos, con 14 de media. Y solo había otro jugador del equipo en dobles dígitos de anotación, Aaron McKee, con 14,6, 41% de acierto en tiros de campo, y era ese especialista anotador, tirador de tres, fuera de Iverson. Como os digo, sin ser el mayor fan de Iverson, porque no lo soy, por supuesto recalco lo impresionante a nivel estético, hay que reconocer que lo que hizo en su prime tiene mucha tela
pero mucha tela, sobre todo considerando el equipo tan malo que tenía a su alrededor. Y se puede decir, yo creo que sin ningún tipo de duda, que es una de las estrellas que ha combinado un mayor pico de rendimiento con un peor acompañamiento a su alrededor. Esto de toda la historia de la NBA, que también lo piensas y tiene sentido, ¿no? Dices, oye, si tienes un equipo muy malo que requiere mucho de ti, tienes que tirar del carro tú solo, y eso obviamente te va a traer una mayor ineficiencia. ¿Qué hubiese sido Allen Iverson en un equipo mejor acompañado? Hubiese lanzado menos, desde luego, no 41 tiros de campo para hacer 48 puntos en el primer partido de unas finales. No hubiese hecho registros tan impresionantes. A lo mejor lo mismo hubiese ganado algo y tendría una imagen, digamos, menos controvertida, ¿no? Porque con Iverson es muchísima gente que le adoraba, que le amaba, y mucha gente también por su actitud, que pues no les hacía ninguna gracia a Allen Iverson. Creo que claramente el recuerdo que ha dejado es mucho más positivo que negativo, al margen de su rendimiento en la cancha. Fijaros, en 2001, que es cuando llega más lejos en su carrera, hay 7 jugadores que componen la rotación de aquellos Philadelphia 76ers. En promedio de minutos, ¿vale? Ordenados en promedio de minutos en todos los partidos de playoffs. Allen Iverson el que más, 46 minutos por partido. Imaginaros jugar esa cantidad de minutos con ese desgaste de lanzamientos y de la defensa encima de ti. Luego Dikembe Mutombo, que estaba en la parte final de su carrera, siendo un veterano, jugando 43 minutos por partido. Historia muy graciosa la que hay allí con el Theo Radcliffe, que suele estar ese año, se lesiona, le traspasan, en fin, súper curioso todo eso, lo podemos hablar un día también. El tercer jugador, aquí hablábamos de él, 39 minutos, vamos luego con Tyron Hill, 33. El quinto jugador, Eric Snow, 31. George Lynch, 22. Y cerraba la rotación Jumaine Jones con 19. Yo creo que está todo dicho. Hablamos de un jugador que fue número 1 del draft con su altura y su peso, relacionándolo un poco con esto de libra por libra. Es muy difícil, lo sería en la época actual, pero en una época en la que había tanto jugador grande, ser número 1 del draft, por mucho que fuese un fenómeno mediático ya, ostras, es algo que hay que considerar, ¿eh? Y tengo aquí algunos datos de cuando Allen Iverson oficialmente se retira. De cuándo se retira, de acuerdo, no están actualizados, pero para comprender lo que es Allen Iverson cuando se retira, por todo este tema también de la altura y del peso. Cuando Iverson se retira, hay 253 jugadores de 1,83 metros o menos en toda la historia de la NBA, de los cuales solo 41 jugaron al menos 500 partidos. Allen Iverson suma 914 en temporada regular y 71 en playoffs. También solo hay 5 jugadores en toda la historia que superen en promedio de carrera, no una temporada, no, promedio de carrera, más de 40 minutos por partido. Oscar Robertson, Bill Russell, Will Chamberlain, Elgin Baylor y el último, Allen Iverson. Nadie lo ha vuelto a hacer. ¿Cuándo hará alguien esto? Promediar más de 40 minutos por partido en tu carrera. Claro que también hay una diferencia, porque en los albores de la NBA no había tanto tamaño. Es que cuando estaban los Russell, sobre todo los Russell, pero Chamberlain también, no había tanto tamaño, sobre todo en la primera etapa de Chamberlain. Pero Iverson es estrella y es su prime en la época de los Garnett, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Chris Webber, Alonzo Mourning, Rasheed Wallace, los años finales de Karl Malone, David Robinson y Mutombo, también de Vlade Divac, Jermaine O'Neal, Ben Wallace, Dirk Nowitzki, Yao Ming, Amar'e Stoudemire o Pau Gasol, por citar, digamos, los All-Stars más destacados de esos años, ¿eh? Y había otros como Zydrunas Ilgauskas, por ejemplo, y otros más que no he apuntado aquí. Y es cierto, por ejemplo, también que no está bien situado, esto es lo de siempre, ¿no? ¿Es una estadística negativa? Sí, pero tiene un motivo, hay algo detrás, que no está bien situado en la lista de relación de tiros lanzados y puntos anotados para los jugadores con más de 19.000 tiros intentados. De nuevo, tiene sentido porque muchos años de tu carrera, los años prime de tu carrera, de hecho, no estuviste bien acompañado. Bien, a la cuestión de si es el mejor
libra por libra. Esto me parece muy curioso y muy interesante porque hay una fórmula para calcular esto, ¿de acuerdo? Es decir, libra por libra en el sentido de si todos los jugadores pesasen lo mismo, que al final el peso es algo fundamental en el baloncesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo podéis hacer vosotros también en casa por si queréis probar y queréis comprobar desde vuestra perspectiva si Allen Iverson es el mejor jugador libra por libra de la historia de la NBA. Que es básicamente dividir el peso por libras del jugador con el que le queréis comprobar, básicamente. Entonces os pongo un ejemplo práctico para que lo veáis, porque luego hay que sacar un porcentaje. El peso oficial de Allen Iverson era de 165 libras. Si cogemos jugadores de la época actual, Trae Young está en 164 libras. Bien, dividimos las 165 libras de Iverson entre las 164 de Trae Young y nos sale 1,006. ¿Qué quiere decir esto? Que si Iverson era o es, bueno, cogiendo la versión de cada uno, vaya, ya me entendéis, si Iverson era un 0,06% mejor que Trae Young, entonces es mejor jugador que él libra por libra. ¿Era Iverson un 0,06 mejor que Trae Young? Sí. Por lo tanto, Allen Iverson es mejor jugador que Trae Young libra por libra. Pero se me ocurre un nombre que aquí yo creo que supera a Iverson. ¿Y quién se me ocurre? Stephen Curry. El peso oficial de Curry es de 185 libras. 185 contra 165. Haces la división y te sale 1,12. ¿Es Curry un 12% mejor jugador que Allen Iverson? Yo considero que un sí rotundo, además. ¿Qué ocurre? Que con esto de Iverson, aunque esté esta fórmula que no deja de ser... Porque claro, ¿cómo calculo yo que es un 12% mejor Curry que Iverson? A Curry le he vivido, a Iverson no. Curry va a terminar, por supuesto, y ya está por encima de Iverson en la lista de mejores jugadores de todos los tiempos, si hacemos la lista de todo el mundo. Habrá enamorados de Iverson que tendrán a Iverson como número 1 porque será su jugador favorito. ¿Cómo calculas esto? Pues buena suerte. Pero, en este caso, y de nuevo sin ser el mayor fan de Iverson, no creo que lo de Iverson es el mejor jugador libra por libra sea para aplicarlo de forma literal, para hacer el cálculo y ver exactamente si lo es o no. Porque si sacamos los números, probablemente no lo es. E incluso puede haber jugadores más pesados que si hacemos el cálculo también superen a Iverson, si cogemos a los mejores de la historia. Pero creo que es una frase que sirve precisamente para poner en valor lo que era Iverson y lo difícil que era todo lo que hizo. La siguiente pregunta que me deja, ¿no te sorprende que ningún equipo haya dado otra oportunidad a Isaiah Thomas o a Dwight Howard? La verdad que con Thomas no, porque ya esa lesión en su salida de Boston complicó mucho el contexto para Thomas. Ahí fue una liada también para Cleveland. Y luego en Cavs y en Lakers se veía que no era lo mismo, que no era ese jugador que había enamorado en Boston. Luego tiene un paso por Denver que es malísimo, pero malísimo. En Wizards se levanta un poco también en un equipo muy malo. Y luego en los Pelicans, tramos sueltos, ya está en los 30 años. Eso en ese momento, claro. Yo entiendo perfectamente lo de Isaiah Thomas, por mucho que si eres seguidor de los Celtics te duela, si eres lógico y normal, pero es que incluso rindió por encima de lo que debía este hombre en la NBA. Y luego con Howard debo decir que me alegro mucho de su reconversión, o como lo queramos llamar, porque él deja de ser estrella realmente con esa breve etapa de los Lakers, ¿no? Él en Orlando era el nuevo Shaquille O'Neal, se marcha a los Lakers, un año muy complicado, sabemos que además ahí tiene todo el tema de la espalda, y en Houston no lo hizo mal, pero ya no era lo mismo. Y de hecho sus 2 últimas temporadas en Texas ya baja el nivel de decir, es que no es ni siquiera un jugador All-Star Dwight Howard. Se reduce su impacto en ambos lados de la cancha. Y luego vienen sus 3 temporadas de idas y venidas, de mala reputación, de informes de que en los vestuarios no querían a Dwight Howard, de declaraciones raras estas de en Washington me enseñaron a ser un mago, en no sé qué. Bueno, tuvo ahí una que fue... No quiero ni recordarla porque fue una cosa calamitosa. Pero son esas 3 temporadas entre
Atlanta, Charlotte y Washington. Además, en Washington no llegó ni siquiera, jugó muy pocos partidos porque se lesiona. Y ahí se acaba, digamos, el Dwight Howard titular. Se va a los Lakers con 34 años y, como os digo, pasa de ser un jugador titular, que incluso en sus últimos años viene de jugar más de 25 minutos por partido, a ser suplente y jugar 19 minutos de media. Y ojo, porque terminó noveno en las votaciones al sexto hombre del año. Un jugador que, recordemos, le firmaron porque DeMarcus Cousins se lesionó, es decir, no era ni siquiera la primera opción de los Lakers para ser el suplente de Anthony Davis. Perdón, suplente de Javal McGee, que Javal McGee ese año estaba en los Lakers. ¿Qué ocurre con Howard? Que es cierto que esa temporada hace un muy buen papel con los Lakers como especialista y como enforcer. Ya sabéis que yo cada X tiempo recuerdo ese perfil que los Lakers tenían, que fue tan valioso y que ahora no tienen. Pero es cierto que después, la siguiente temporada, se marcha a Filadelfia. Y cuando decimos, hombre, pues mira qué bien, Filadelfia va a tener un suplente de Embiid para 15 minutos, que dé defensa, que dé dureza, tal. No rindió igual en Filadelfia, no rindió igual. Luego regresa a los Lakers, pero claro, con Howard, que sí que hemos visto también, digamos, pérdida de potencia física, y que eso también obviamente ha hecho mella en su capacidad de impactar el juego. Claro, regresa a los Lakers 2 años después, tiene 36 ya, y no rinde igual. Y en el presente tiene 38 años jugando en el extranjero. Dwight Howard no va a volver. Como digo, sí que recondujo su carrera para al menos tener esa salvación, ese momento de limpiar su imagen para sí mismo, lo primero, pero también con la afición de los Lakers. Una especie de salvación, de rehabilitación, por así decirlo. Recordemos que ese verano, cuando los Lakers le fichan, que además creo que el debate era si Howard o Joakim Noah, creo recordar, le hace una entrevista con Shams Charania en la que confiesa: mi ego ha muerto. Y efectivamente demostró que así fue. El stopper de Nikola Jokic en las finales del oeste. Un perfil que no tienen y que siguen echando de menos. Y la última que me deja: la mentalidad killer en playoffs de Jimmy Butler es comparable con alguien en activo. No, pero porque Butler es único en su especie. Escuchaba el otro día a Anthony Daimiel en 3+1 y decía que LeBron es el mejor líder, el más completo, incluso hoy en día. Estoy de acuerdo. Y hablaban de Butler también. ¿Qué ocurre? Que es que Butler es algo distinto en cuanto a todo, en cuanto a personalidad, pero es que también como estrella y como líder es completamente único en su especie, por lo tanto no hay nadie comparable a Jimmy Butler. Fernando Mora 3204. Buenas, Nacho. Aprovechando que en el vídeo anterior comentaste que en el confinamiento viste mucha NBA de los 90-2000, por la pregunta de Kobe y Duncan, me gustaría preguntarte qué piensas de los bases de esa época. Me encantaban los Jason Kidd y Gary Payton de entonces. Un saludo, me gusta mucho tu contenido y me encantó el vídeo sobre tu viaje a Zaragoza para ver a la selección. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ya sabéis que es uno de mis desafíos para este año, el darle poquito a poco caña a YouTube. Hay 2 proyectos en marcha. De hecho, me tienen que decir, me tenían que mandar ayer un mensaje, voy a tener que luego mandar un mensajillo para una cosa que estoy moviendo y que espero que sea chulo, espero que funcione bien y espero, por supuesto, disfrutarlo, que eso es lo primero. Debo decir también que sobre el blog me ha dado consejos el gran Nacho Hernáez, que es un TikToker de fútbol, que dicho así es cierto que suena muy mal, ¿no? Hay un poco como de... para mucha gente decir es un TikToker es como desprestigio, pero es cierto que suena mal, ¿no? Un TikToker. Pero en este caso, un tío que hace contenido muy bueno, que le va muy bien, y le tenemos en el equipo de DAZN News. Tío, muy máquina, Nacho. Y me ha dado también consejitos para mejorar, y que yo, por supuesto, se lo agradezco muchísimo. Y lo que le hablaba con él también, ¿no? De, oye, si este blog ha sido un 4 sobre 10, por ejemplo, con que me haya servido para que el próximo sea un 6, perfecto. Pero bueno, yendo a tu pregunta sobre Gary Payton, que además, aprovechando de las dance, venía al pie para poder verlo, a nivel defensivo, creo que además lo puse en algún artículo, ¿quién defendió mejor a Michael Jordan de lo que hizo Gary Payton? Al menos en finales, nadie. O sea, nadie. Nadie en toda la historia. Ya solo el hecho de poder decir eso, creo que habla mucho
de lo que eres como defensor, incluso más de si han sido 17 años o los años que sean, me da igual, los años en los que no ha habido un defensor del año base, un defensor del año que sea un guard. Para mí casi tiene mucho más mérito el decir, oye, he sido el tío que mejor ha defendido a Michael Jordan en unas finales de la NBA. Luego me parecía un jugador súper completo. Se iba a situaciones al poste, tomaba buenas decisiones, un tirador decente para la época cuando no se tiraba tanto, pero bueno, él tenía ya volúmenes interesantes, una temporada por debajo también del 30, pero bueno, creo que para la época y para el estilo de juego era un tirador decente, era muy rápido. Y creo que su pick, su pick fue impresionante. Quizá le faltó algo más de potencia anotadora sostenida en el tiempo para quedar más en el recuerdo, o poder compararle más de tú a tú con los 5 o 6 mejores bases de la historia, por supuesto, algún anillo de campeón. Me parece un jugador súper adaptable a cualquier época y equipo, liderazgo y trash talking por todas partes, y es el típico que a mí me gustó mucho. Yo le vi y dije, joder, me ha gustado mucho Gary Payton. Típico de decir, oye, a este tío le querría siempre en mi equipo. Y Jason Kidd es de lo más estético que yo he visto en una cancha de baloncesto. O sea, qué forma de jugar, menuda capacidad de playmaking, de hacer jugar al resto. Y yo creo que si juntamos defensa, porque la defensa de Jason Kidd, que lo vimos hasta en las finales de Dallas contra Miami, cuando Jason Kidd estaba ya muy cerca de la retirada, le quedaban todavía unos años, pero era la etapa final de Jason Kidd. Si juntamos defensa, rebote y pase, las tres, ¿cuántos bases jefes han combinado, sumando esas tres categorías, un rendimiento tan elevado? Creo que muy poquitos, pero cuando digo muy poquitos, se cuentan con los dedos de una mano como mucho en toda la historia del baloncesto. Ese término de floor general, ¿no? Pues, ¿cuántos han estado a ese nivel? ¿Qué ocurre? Que a nivel anotador es cierto que era un jugador más limitado. Pero, como os digo, a mí estéticamente Jason Kidd me volvía, completamente loco. Uno que me gustó mucho de los 90, porque cuando se habla de otros bases se habla de Mark Price o de John Starks, pero me enamoró Kevin Johnson. En parte porque mucho seguidor más veterano de los Phoenix Suns, yo que me sumé tarde, siempre me dicen, no, tú que empezaste a seguir a los Suns con Nash y Stoudemire. Yo les empecé a seguir con Bledsoe y Goran Dragic. La gente ahí sí que me puede decir lo de, oye, ¿te has fumado algo? Pero sí que me decían, oye, pues mira cositas de Kevin Johnson porque te va a gustar seguro. Y me gustó mucho más de lo que me dijeron, entonces me fascinó. Creo que en parte porque normalmente nos sorprende o nos sorprenden más quienes normalmente conocemos menos, ¿no? Y tiene sentido. O aquellos sobre los que no tienes puestas expectativas. Porque si te dicen Michael Jordan y no has visto nunca nada, pues sí, obviamente te vas a quedar con la boca abierta, pero todo el mundo sabe quién es Michael Jordan. Pero Kevin Johnson, es que yo no le tenía, sabía quién era Kevin Johnson, pero no le tenía manejado. Lógicamente hay tantos jugadores en la historia, tantas décadas de historia del baloncesto, que para conocerlos a todos pues, puedes dedicarte a ello full time y no tener el resto de vida. Pero digo, Kevin Johnson me gustó mucho. Alberto BR en Twitter, Psycho. Buenas tardes, Nacho. Siempre tuve dudas de qué pasó exactamente en Boston con Grant Williams, que pasó de ser vital a salir por la puerta de atrás, así como en los maps también. ¿Qué hay detrás de lo que parecía uno de los mejores 3&D en los Celtics para acabar en Charlotte? Un saludo. Bueno, Alberto, yo creo que no se trata tanto de qué sucedió en Boston, sino de lo que pasó en Dallas, porque debe tener una personalidad particular en cuanto a bromas y carácter, el amigo Grant Williams. En Boston, por lo visto, toleraban ese comportamiento, también porque iba acompañado de un buen rendimiento en la cancha. Su salida fue más por tema de minutos, peso en la rotación y sobre todo financiero, ¿no? De, oye, ¿qué vas a extender a este jugador, ponerle un contrato cuando tienes a otros, no te interesa, vas a querer mover otras piezas? Ese es el primer motivo para mover a Grant Williams, que obviamente él también quería jugar más. Entonces yo entiendo que ahí no hubo tanto problema, pero
en el vestuario de los Mavs esto no ha sido así, porque se lo han cargado. O sea, se lo han cargado a Grant Williams. Yo criticaba el movimiento porque en cuanto a valor por la transacción, no es un buen movimiento. Pero claro, si está por detrás que Luka Doncic y Kyrie Irving eran menos tolerantes con la personalidad de Grant Williams, tal y como han contado en Dallas Basketball, pues hombre, aquí nos decían en este artículo esto, ¿no? El hecho de que Kyrie y de Luka, la personalidad de Grant Williams, como que no, que jugó una parte en su traspaso. Jugó una parte. Vamos, que combinas una personalidad que cansa a las 2 estrellas de tu equipo, más un rendimiento decreciente y que pierde la titularidad en la rotación de Jason Kidd, pues 2 más 2. Entonces, creo que por ahí va un poco los tiros. Vamos a ver si aprovecha esto para en Charlotte, bueno, aparte de ser líder, yo creo que la gente cambia hasta cierto punto y con los jugadores pasa igual. Tú hay cosas que puedes cambiar y cosas que no. Hay cosas que son innatas de tu personalidad, podrás corregirlas, te podrás meter una hostia y tendrás que corregir cosas, pero hay cosas que yo creo que no se pueden cambiar. Y yo no sé si Grant Williams en ese sentido las va a cambiar o va a corregir lo que tiene que corregir. 6Miguel64, el mítico Mike en Twitter, me dice: buenas Losilla, aquí va un Start Bench Cut, versión temporada entera, temporada regular y playoffs. Aviso, no es fácil. Mike dejándome retos por todas partes, ¿eh? Este chico de verdad es terrible. Debo decir que yo le pedí, como además aquí lo confieso sin ningún problema. Claro, normalmente yo hago esto en las preguntas, las recojo en el documento que os decía de Google. Y es cierto que suele haber casi siempre muchas preguntas. Lógicamente, las primeras veces cuando lo hacía íbamos más apuradetes. Pero sí que tengo que descartar preguntas en ocasiones. Pero le dije, oye, voy a lanzar el tuit, a ver si la gente, como no está acostumbrada a esto, de repente va a haber solo una respuesta o 2 respuestas. Digo, ponme una preguntilla, anda. Además, que a él le mola esto y yo sabía que me iba a echar un cable. Y me ha dejado una cosita muy interesante, así que yo desde aquí se lo agradezco a Mike. La primera es Draymond Green, Lauri Markkanen y Jusuf Nurkic. La segunda, Donovan Mitchell, Devin Booker y Kyrie Irving. La tercera, Paolo Banchero, Pascal Siakam y Domantas Sabonis. La última, Stephen Curry, Luka Doncic y Shai Gilgeous-Alexander. Hoy el episodio lo mismo, llevo una racha de episodios larguísimos, pero es que hoy puede ser incluso el episodio más largo de la temporada. Vamos a ir con el primero, el de Draymond, Markkanen y Nurkic, donde lo tengo. Este es, yo creo que el más fácil. Start, empezamos con Markkanen, al banquillo Draymond Green y cortamos a Nurkic. Aquí no he dudado. Luego a lo mejor lo utiliza para decirme, eres de los Phoenix Suns y tal. Bueno, pues por si acaso lo decimos ya. Luego Donovan Mitchell, Devin Booker y Kyrie Irving. Titular Kyrie Irving, no he tenido dudas. Aquí algunos vais a decir, hombre, tal, se te ve el plumero, tal. Al banquillo de Devin Booker y corto a Donovan Mitchell. Mi explicación es que creo que ni Mitchell ni Book en el escenario ideal para liderar o para estar, digamos, en equipos candidatos, en ninguno de los dos es que sean primeras espadas. Ojo, sí jugadores que van a manejar muchísimo la pelota y que obviamente son fundamentales para el éxito de sus equipos. De hecho, Donovan Mitchell es la estrella de sus Cleveland Cavaliers y aunque yo digo que Devin Booker es la segunda espada de los Phoenix Suns, considero que es el jugador más importante del equipo. Pero, porque lo que os digo también, es el primero en tiempo de balón en sus manos. Claro, Donovan tiene actuaciones salvajes. ¿Pueden ser los colores, quizás? Pues puede ser. Me gusta más Booker que Mitchell, siendo jugadores muy similares, porque son muy similares. Son del mismo año, perfiles muy parecidos. Tiene 5 All-Stars Mitchell y 4 Booker. Los dos además han terminado muy arriba en votaciones para el MVP. En la 21-22 Booker fue cuarto y en la 22-23 Mitchell fue sexto. Creo que también en el imaginario colectivo está más asociado las exhibiciones de Mitchell en Utah, en playoffs, pero también es un jugador que creo hasta ahora ha demostrado menos capacidad de adaptabilidad a hacer cosas diferentes en playoffs, como sí que ha mostrado Booker, con una mayor capacidad de pase, con un mayor trabajo defensivo, con una eficiencia como la que dejó el año pasado absolutamente monstruosa, pero en su debe también tiene ese séptimo partido contra Dallas que fue pues
pues que fue bochornoso por todas partes de todo el equipo. Paolo Banchero, Pascal Siakam y Domantas Sabonis. Si me dices toda la temporada, yo pienso más en playoffs, y en esta he pensado más en playoffs. Pongo de titular a Pascal Siakam, que tengo muchísimas ganas de verle con Indiana en playoffs, por todo lo que hablábamos. Ha encajado muy bien, ha encajado fenomenal, está dando todo lo que esperaba que le iba a dar Siakam a los Pacers, pero ahora falta comprobarlo en playoffs, que es el momento importante, y ahí es donde vamos a testar el estilo de juego de estos Pacers de Carlisle y de Haliburton. Al banquillo, vais a decir, hombre, al banquillo Paolo Banchero, que no le hemos visto. Y lo mismo hace unos playoffs muy ineficientes durante sus primeras temporadas. No me extrañaría en absoluto. Pero me parece un perfil muy chulo para los playoffs, tal y como se juega hoy en día el baloncesto. Y dejo fuera a Sabonis. Alguno me querrá matar por esto, pero creo que sí que es el que sufre más en playoffs. Y es cierto que esta me puede salir muy cara, porque también su emparejamiento de los pasados playoffs, cuando regresa a Sacramento a la postemporada, eran unos Golden State Warriors que a él le sentaban fatal. O sea, pero fatal. Era el rival que peor le venía, y la verdad es que estuvo muy flojo en aquella postemporada. Lo dicho, me puede salir muy cara, no pasa nada. Si perdemos, aquí aceptamos la derrota. Y la última, Stephen Curry, Luka Doncic y Shai Gilgeous-Alexander. Me ponía saludos con un 2. Eso ya es de otra época, Mike, tío. Tienes que actualizarte. Empezamos a Luka Doncic. Aquí no he tenido dudas. Y ahora es donde llega la complicación, se supone. Pero pongo en el banquillo a Stephen Curry y corto a Shai Gilgeous-Alexander. Puede sonar absurdo, pero es que no puedo cortar a Stephen Curry si estamos pensando en playoffs. Shai es espectacular, todo lo que ha progresado, todo lo que ha hecho, pero a día de hoy, para playoffs, si me das a uno de los dos, para estos playoffs, yo me quedo con Stephen Curry. La aclaración, por supuesto, todas las elecciones que he hecho para un equipo aleatorio que busca llegar lo más lejos en playoffs, sea cual sea el equipo, ¿de acuerdo? Me ha gustado, ha estado interesante. Vamos con la siguiente, de Javier Rescalvo en Twitter. ¿Podría tener éxito en la NBA un sistema de ascensos y descensos como en otros deportes? Yo la verdad, Javier, lo veo inviable, porque no está en su cultura deportiva. De hecho, los dueños norteamericanos se sorprenden cuando compran equipos en Europa, sobre todo de fútbol, y dicen, ostras, ¿qué es esto de la presión y el drama de competir todos los partidos como si fuesen a vida o muerte por los descensos? Entonces yo creo que también relacionado con el tema de cómo se organiza la NCAA, el sistema universitario, es decir, ya es algo que toca la parte de cómo está estructurada la educación en Estados Unidos, con el sistema de becas y el sistema del draft de acceso a las ligas profesionales. Creo que es inviable un sistema de ascensos y descensos. Luego, básquet personal, J. Duber en Twitter. ¿Tener tantos assets a futuro es una bendición para Oklahoma o un problema porque se devalúa? Pues te voy a decir que ni la una ni la otra. Es un punto de balanza en función de cuántas tengas y cuándo las muevas. Por supuesto, el momento del proyecto marca mucho, porque no puedes apurar al máximo. Si apuras al máximo, ahí es donde te van a sangrar con todas las rondas. Y quizás no es tan espectacular como lo vendemos, de, ostras, todas las rondas que tiene Oklahoma. Bueno, luego hay que ver en qué las conviertes. No es lo mismo tampoco cuando se decía aquello de, no, es que Boston, todas las rondas que tienen, bueno, la mayoría eran segundas rondas. Oklahoma tiene muchísimas primeras rondas para los próximos años. Y es evidente que, incluso sin ser a lo mejor tan brutal como la gente se piensa, de nuevo, tienes que convertir esos activos. Tienes un baúl de assets que puedes decir, toma, 7 primeras rondas por esta mega estrella. Que no me sorprendería, que Oklahoma, no tanto marcar un antes y un después, porque será un caso muy único, pero si hemos visto 4 primeras rondas por Rudy Gobert, ¿qué va a pasar cuando Oklahoma vaya a por una mega estrella? Que por supuesto habrá que ver quién está disponible también. Porque tú no vas a querer dar ni a Jalen Williams ni a Chet Holmgren.
obviamente a Sei le doy por descontado. Tú vas a querer mantener ese trío, añadir una mega estrella y ya el resto del equipo apañarlo como puedas. Sea la que sea la superestrella, yo soy el general manager del equipo al que llama Sam Presti, preguntando por su mejor jugador y no bajo de 7 primeras. O sea, eso es el precio inicial. Si podemos sacar algo más, sacamos algo más. Va a estar interesante cuando suceda ese momento. También es cierto, hay que ver en qué momento de valor están las rondas cuando llegue eso. Lo hemos visto con el deadline de este año, que por norma general, quitando 1 o 2 movimientos, el precio que han pagado los equipos en rondas ha sido mucho más bajo del que nos esperábamos. Por lo tanto, también hay que ver cómo evoluciona el valor de las rondas. Pero si evoluciona, evoluciona para todos. Y no sé si esta es la última o la penúltima pregunta de Marcos García Villaraco en Twitter. Una vez se firme el próximo acuerdo televisivo, Silver se va a centrar en la expansión, habiendo rumores de que el Real Madrid pugnaría por una de las 2 plazas, pero jugando de local en Estados Unidos y que a la NBA desde luego le interesa asociarse con el club. ¿Lo ves viable? Yo a corto plazo no lo veo, sobre todo porque entiendo que sería hundir salvo que se hunda el baloncesto europeo, pero es que desvirtúas al Real Madrid. Sí que veo que intenten meterse de alguna forma en la expansión, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llamar, yo qué sé, los Real Madrid Riders? Es que yo eso no lo veo con sentido. Quizás que Florentino, a título personal, entre en inversiones, que el Real Madrid trate de poner alguna academia en conjunto con la NBA, pero no termino de ver la manera. De nuevo, aquí desde el cuarto de mi casa. Ahora, lo que sí que veo es NBA en Madrid, en el nuevo Bernabéu. Además hay una conexión muy clara. Chus Bueno, exjugador de ACB, que era el jefazo de NBA España y vicepresidente de Europa, casi nada, tenía ese cargo, uno de los mayores cargos de responsabilidad de toda la NBA fuera de Estados Unidos. Le contratan Legends. Le contratan además, no sé si es a mediados, a finales de 2022, Legends, que es una empresa con muchas conexiones con la NFL y que además, tiene conexiones con la NBA porque forma parte del fondo Sixth Street, que posee, por ejemplo, el 20% de los San Antonio Spurs. Y como os digo, hay conexiones ahí muy claras entre Florentino, Legends, trabajando en cosas juntos. Están metidos también en el nuevo Bernabéu, no recuerdo qué porcentaje también tenían ellos. En fin, hay una conexión ahí muy clara para que haya NBA en el nuevo Bernabéu. Eso, lo doy prácticamente por hecho sin que sea oficial. Y para terminar, Gustav Vical en Instagram. Buenas, Losilla. Una pregunta off topic. Si no te cuadra en este programa, pues para la siguiente de preguntas impopulares. Después de la noticia de la negociación que hay entre Euroliga y Abu Dhabi para llevar la Final Four allí durante las 3 ediciones, ¿se convertirá la NBA en la única competición top que no compite en petroestados? Saludos, y aquí tienes un fiel seguidor. Abrazo fuerte de vuelta, Gustav, ya lo sabes de sobra. Y por supuesto que hay hueco para la pregunta. Si hablamos de competir durante la temporada, yo espero que no. Pero claro, la NBA ya ha hecho partidos de pretemporada en Abu Dhabi. Y de hecho, está confirmado que en 2024 tendremos de nuevo partidos de la NBA en Abu Dhabi. En pretemporada se supone que ocurre, que no está confirmado ni cuándo serán ni quiénes participarán. No se sabe ni la fecha ni los partidos, pero sí que se sabe que será de nuevo en el Etihad Arena de Yas Island. Que a mí esto me hace un poco de gracia. Bueno, un poco de gracia. Porque ellos mismos lo dicen. Los dirigentes de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, ellos mismos lo dicen, que es una forma de, todo lo que están haciendo de invertir en deporte, es una forma de blanqueo de imagen, ese sports washing, es que lo han dicho ellos de forma literal, y luego además es una forma de inversión, por supuesto, pensando en que les quedan muchos años de esos petrodólares, pero que quieren mirar diferentes formas de inversión para construir a largo plazo. Entiendo que estarán poniendo unas barbaridades de dinero sin sentido. Y claro que las competiciones ahí también ven un posible mercado a explotar, porque hay mucha población en esos países. Luego te cuentan lo de llevar el mundo moderno
a zonas donde a nivel cultural parece que siguen en la Edad Media, al menos desde nuestra perspectiva occidental. Pero si no estuviese ese dinero, estarían preocupados por llevar esa cultura. Estarían preocupados por abrir mundo. Me temo que no. Y tenemos la Fórmula 1, la pretemporada de la NBA, torneos muy destacados del fútbol nacional, fichajes muy importantes como los que hemos vivido desde el fútbol europeo, torneos de tenis, Rafa Nadal, veladas de boxeo. A mí al menos me gustaría que salieran, y al igual que los dirigentes de Emiratos Árabes Unidos, pues los que toman las decisiones, dijesen, oye, nos han puesto X dinero sobre la mesa y es un acuerdo demasiado importante como para rechazarlo. Yo casi lo agradecería. Porque te cuentan la historia. Y es quizás un ejemplo, una muestra de la hipocresía, no sé si de Occidente en general, o al menos de los dirigentes, de llenarse la boca con valores, con vanguardismo, con palabrería vacía, y no reconocer que se hace por dinero, que es lo que mueve el mundo. Y esto tiene pinta, porque ya tienen mucho además en Qatar y Abu Dhabi, de que es solo el inicio. Hoy es jueves y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de noticias. Viene cargadita hoy la sección de noticias, tanto de cantidad como de mucho Golden State Warriors. Es que, de verdad, la actualidad de la NBA está muy cargada este año por la franquicia de San Francisco. Y ya veréis, porque son también jugadores relacionados con los Warriors. Vamos con el primer tema. ¿Cómo queda la rotación de Golden State con la vuelta de Chris Paul? El mítico base ha estado sin jugar desde el 5 de enero hasta el 28 de febrero por esa fractura en la mano. Se marchó poco antes de la vuelta de Draymond Green, cuando los Warriors estaban en crisis absoluta, y regresa con un equipo de Golden State, vamos, que sin haber cambiado jugadores, ha pegado un vuelco radical a su temporada. Y decía esto Steve Kerr antes del reestreno del base. Chris va a jugar todos los minutos en los que no esté Curry, y también jugará con Steph. Es más fácil para nosotros usar a Curry sin balón y quitarle algo de desgaste cuando Chris esté ahí fuera. Vamos a ver un poquito el reparto de minutos del partido, que a mí me parecía interesante, sobre todo de cara a, oye, ¿qué van a hacer los Warriors en este tramo final de temporada? ¿Qué ocurre? Jugaban contra los Wizards, no es el rival más exigente precisamente de la NBA, pero es que además no ha jugado Andrew Wiggins, ha entrado Moses Moody de titular jugando 23 minutos, entonces no es una rotación realista, pero sí que nos podemos hacer un poquito una idea, ¿no? Al final el quinteto titular se mantiene igual, con Podziemski de inicio, Klay Thompson sigue saliendo desde el banquillo, y ahí el que aparece como nuevo jugador para sumar mucho en la segunda unidad es el amigo Chris Paul. Chris Paul y Klay juntos desde el banquillo tienen que ser algo muy importante para los Warriors, y de hecho Klay ofreciendo muy buenas prestaciones desde que está saliendo desde el banco. Claro, ahora te queda algo mucho más equilibrado porque vas a tener un quinteto con Curry, con Podziemski, con Wiggins, con Kuminga y con Draymond. Desde el banquillo vas a tener, bueno, a Moody si le queremos contar, pero yo entiendo que los jugadores principales del banquillo van a ser, por supuesto, Chris Paul y Klay Thompson. La pregunta es, cuando llegues a playoffs, ya hemos contado ahí 7 tíos, ¿quién va a ser el octavo? Porque una rotación de playoffs son 8 y 9 jugadores, pero el noveno va a depender mucho de la serie y va a tener minutos limitados. Bueno, podrá ser Gary Payton segundo, si necesitan más defensa. Podrá ser Kevon Looney, en función del rival, o incluso Dario Saric. Tienen diferentes opciones, pero sí que da la sensación de que los Warriors tienen una rotación ahora mucho más equilibrada y con mucho más sentido. Chris Paul ha jugado 22 minutos, centrado mucho en repartir juego, no tanto en tirar, y entiendo que esto es lo mejor para los Warriors, es decir, que Chris Paul llegue a un punto de ser complemento. Podziemski está demasiado bien como para quitarle minutos. No le puedes quitar minutos a Podsy.
Chris Paul, pues tenerle para que sea el manejador de la segunda unidad, como decía Steve Kerr, que juegue todos los minutos en los que no esté Stephen Curry y que juegue algunos que jueguen juntos Paul y Curry precisamente para que Curry pueda operar más sin balón. Pero tal y como está funcionando el equipo, te interesa que el guard que acompañe más a Curry sea Podziemski. Vamos con el siguiente tema, que está de nuevo relacionado con los Warriors, y es la renovación de Steve Kerr. ¿Qué significa la extensión de contrato del entrenador de los Warriors? Recordemos que Steve Kerr terminaba contrato este verano, en el verano de 2024, y firma una extensión de 2 años y de $35 millones. Será el entrenador de mayor salario por temporada de la historia de la NBA. Es cierto que Greg Popovich tiene un salario más elevado en lo que es lo que perciben año a año, pero claro, el amigo Greg también ostenta el cargo de presidente de los San Antonio Spurs. Mientras que el nuevo contrato de Spoelstra, que era ya el contrato que suponía el nuevo récord para un entrenador, el contrato de Spoelstra va a ser de 15 millones de media por año. Steve Kerr firma 2 temporadas a razón de 17,5 millones por año. Aquí Joe Lacob, los propietarios de los Warriors, no tienen ningún pudor a la hora de soltar millones. Yo entiendo que también es un poco a modo de recompensa este contrato para Steve Kerr, porque no es casualidad, y yo entiendo que este es el tramo final de Steve Kerr con los Warriors, que va a completar estos 2 años, y ahí ya sí que veremos lo que sucede, pero habiendo visto esta revolución de los Warriors durante la temporada, que han vuelto a ser competitivos, claro, no es casualidad que Steve Kerr firma por 2 años. ¿Cuántos años de contrato le quedan a Stephen Curry? Otros 2 años de contrato. Entonces, más allá de los cambios estivales, más allá de los cambios que veremos en verano, que ahí sí que sabemos que se puede producir la salida de Klay Thompson, que podemos ver algún movimiento más importante. Vamos a ver, por ejemplo, si mueven o no a Kevon Looney. Bueno, puede haber cambios. Entiendo que Wiggins, si sigue funcionando así el Wiggins, Kuminga, Draymond, se va a quedar, que renovarán a Kuminga, que Draymond, salvo que pegue un bajón brutal en estos playoffs o en la próxima temporada, yo entiendo que Steve Kerr, Stephen Curry y Draymond Green, como columna de los Warriors, continuarán por 2 temporadas más. Lo de alrededor, ya veremos cómo queda. Así que el que sea seguidor de los Warriors, que disfrute de estos playoffs, por si acaso, pero que disfrute también sabiendo que tienes al menos 2 años más, salvo debacle absoluta, que estas cosas luego nunca se pueden predecir, pero que lo normal será que tengas al menos 2 años más de Steve Kerr y de Stephen Curry. Fuera de eso, puede pasar cualquier cosa. Y hablábamos de los Warriors, de un jugador actual, de su entrenador. Vamos a hablar de un exjugador de los Warriors. Jordan Poole no está contento porque le han mandado al banquillo. Los Wizards se cargaron a su entrenador, Wes Unseld Jr., a finales de enero, que yo tampoco creo que haya hecho un pésimo trabajo. En la plantilla de las peores de toda la liga. Pero el motivo principal para mí pasa por que había una directiva nueva que no había sido la encargada de realizar la contratación de Wes Unseld. Por ahí pasa el motivo principal. Siempre que llega una gerencia nueva y hay una gerencia completamente nueva, no que suba un asistente, no, una gerencia nueva, el entrenador al que ha contratado la anterior gerencia debe tener cierto peligro, debe tener cierto cuidado por lo que pueda suceder. Y ahora los Wizards están actuando con Brian Keefe como interino. ¿Y qué decisión ha tomado? Mandar a Jordan Poole al banquillo. Pues bien, le preguntaban por esto y publicaban en el Washington Post las declaraciones del jugador, de cómo le había sentado lo de pasar al banquillo. Si hay algo de sentido común con esta situación, deberías saber cómo me siento. Pero simplemente voy a salir y hacer lo que pueda para ayudar al equipo, para seguir adelante. Expresaba luego también, y se le veía en la cara, por lo que contaban los periodistas, que Jordan Poole muy contento no estaba. También añadía: quiero decir, si esta es una manera de tratar de mantenerme sobre el balón, supongo que eso es justo lo que tenemos que hacer. Y yo creo que
es buena idea, tiene sentido. Tengo los promedios de los 3 primeros partidos, el de los Warriors no lo he sacado, pero es cierto que ha sido su peor actuación en cuanto a acierto. En los 3 primeros partidos de Jordan Poole desde el banquillo, que han sido contra Denver, Oklahoma y Cleveland, luego contra Golden State, en los 3 primeros partidos estaba promediando 23,3 puntos en 30 minutos y 19 tiros de campo, con un 39% en tiro y un 37% en triples. No son cifras impresionantes, no son cifras malas. También ese 39% en tiros de campo está afectado porque más de la mitad de los tiros de Poole son triples. ¿Y qué había hecho en los 52 partidos anteriores? Pues no llegaba a los 16 puntos de media, 15,6, con 14 tiros de campo en 29 minutos, un 40% en tiros de campo y un 30% en triples. ¿Por qué es peor esto? Porque si eres un jugador que tira claramente más de 3 que de 2, tener un 30% en triples, pues es bastante comprometido. Es bastante comprometido. Como digo, contra los Warriors no ha hecho su mejor actuación, 12 puntos, 5 asistencias, 6 pérdidas, 5 de 17 en tiro, 2 de 8 en triples. Bueno, Jordan Poole en su línea. ¿Qué ocurre? Tiene 24 años y es un jugador que no genera, es un anotador, es un perfil microondas que además tiene una selección de tiro cuanto menos cuestionable. Lo sabemos de sobra de su etapa en los Warriors, porque lo que estamos viendo ahora en los Wizards es el mismo jugador que era en los Warriors. ¿Va a ser un jugador All-Star? Claro que no, Jordan Poole nunca va a ser un jugador All-Star, salvo que se alineen los astros, pero no va a ser un jugador All-Star, o al menos no de categoría All-Star, que cuando hablamos de si un jugador es o no All-Star, no hay que hablar tanto de si consigue la distinción, como de si tiene o no esa categoría de ser un jugador de rendimiento All-Star. Y salvo cambio salvaje en su toma de decisiones, ni de coña Jordan Poole va a ser All-Star, porque es un jugador que se enfoca en tirar y en hacer puntos. Esto limita tu impacto en el juego, lógicamente. Tienes que ser extremadamente bueno en eso para, haciendo solo una cosa, llegar a ser una estrella. Pero exageradamente bueno. ¿Qué ocurre? Que además es un agujero en defensa y no es el jugador más eficiente del mundo. Y es muy posible que ya hayamos visto su pico a nivel colectivo en lo que es un entorno ganador, en un equipo ganador. ¿Qué ocurre con el contrato que tiene, incluso reconvertido al mejor sexto hombre de la NBA? Es decir, imaginad que Jordan Poole ahora en los Wizards como sexto hombre la próxima temporada hace un papel muy bueno. Me costaría verle ganando el sexto hombre del año en unos Wizards que sigan siendo lamentables. Pero imaginad por un momento incluso que los Wizards se meten en el play-in, que Jordan Poole hace una muy buena temporada dentro de corregir un poquito su selección de tiro, mejorar los porcentajes sobre todo y seguir siendo un drama atrás, porque eso no lo va a cambiar de la noche a la mañana. La cosa es que incluso con esas condiciones, la próxima temporada serían $29 millones con 25 años. La siguiente casi 32 en la 2025-2026. Y en la 26-27 casi $34 millones. Demasiado por un sexto hombre ineficiente y con enormes problemas atrás. ¿Quién va a querer este contrato? Lo mismo aparece algún equipo desesperado, siempre los hay, pero es que con el nuevo CBA yo no iría jamás a por eso. Porque no es un jugador de calibre All-Star. Porque lo de Bradley Beal, habrá mucha gente que diga, ostras, sí, Bradley Beal también pensábamos que nunca nadie iba a ir a por él. Y es un riesgo el que corres. ¿Pero vas a cerrar los partidos con Jordan Poole? Tienes que estar muy desesperado como equipo para irte a por Jordan Poole y ese contrato. Y por supuesto él ofrecer una mejora. Y de exjugador de los Warriors a otro ex de Golden State. Otto Porter Jr. ha recibido el permiso de Utah para irse a casa y evaluar sus opciones. En The Athletic nos cuentan que Utah le ha dado permiso al jugador, llegó traspasado desde Toronto, recordemos, para irse a su casa y evaluar sus opciones. Es probable incluso que cuando estéis escuchando esto ya se sepa qué pasa con Otto Porter Jr. Tiene 30 años y en teoría, que ya es mucho decir, está sano y listo para jugar. Lo cual es curioso y en ocasiones puede incluso chocar con lo que es Otto Porter Jr. Pero, bueno, ahí está. Se supone
que pues ahora está junto a su agente viendo un poquito cuál es el panorama, porque él puede negociar el buyout, acordar la salida de Utah y firmar con cualquier equipo de playoffs con el 1 de marzo como tope. A mí me pega Denver, la verdad, me pega Denver. Es fácil decir Warriors, porque al final es el equipo donde le hemos visto triunfar en la postemporada, pero a mí me pega en Denver. Creo que puede ser su Jeff Green de este año. Y hay una cosa muy curiosa que quiero aprovechar para repasar, ya que hoy es un episodio aquí largo, vamos a hacerlo largo. Hay una cosa que me llama la atención de la carrera de Otto Porter Jr. es los partidos que ha jugado cada temporada. Él en su primer año se pierde bastantes por lesión, creo que juega alrededor de 30 y algo. Luego tiene varias temporadas en las que juega por encima de 70 partidos y en concreto la 2017-2018 es la última temporada en la que Otto Porter Jr. jugó más de 70 partidos. Era su quinto año en la NBA, ya estaba con el contrato ese nuevo desorbitado que tenía, contrato que le firma a Brooklyn Nets y que iguala Washington Wizards como agente libre restringido. Era un contrato desorbitado, pero era un 3&D top Otto Porter Jr. Perfecto. En la siguiente temporada, la 18-19, juega 56 partidos. Ya baja. Esa temporada le traspasan a Chicago a mitad de curso. En la 2019-2020, la única temporada completa que jugó en Chicago, disputa 14 partidos. En la 2020-2021 le traspasan a Orlando. Entra como moneda de cambio y pieza necesaria para ajustar salarios. Ese año juega 28 partidos. Bien, ahí tenía 27 años. Venía de 2 temporadas y media prácticamente en blanco. De no superar los 60 partidos en 3 cursos. Llega a los Warriors y juega 63, siendo valioso en playoffs y más importante para la rotación de lo que reflejaban sus números. Un perfil que seguro les hubiese gustado tener la siguiente temporada. Después de eso, se marcha a Toronto con el anillo y 29 años. Juega 8 partidos en la 2022-2023 y en la 2023-2024 en la que estamos lleva 15 partidos jugados. Claro que él cuando se va a los Warriors lo hace para revalorizarse. Viene de unos años muy complicados, sin poder jugar, sin poder demostrar su valía. Y firma por una temporada y el mínimo de veterano, 2,39 millones. Pues aparte de hacer el mejor año en cuanto a continuidad en la cancha, en cuanto a aportar a un equipo ganador, consigue el tan preciado anillo de la NBA y Toronto le pone 2 años y 12,3 millones, que es mejor. Alguno podrá pensar, bueno, no hay tanta diferencia. Yo ojalá tener esa diferencia de un contrato al otro. Solo el primero, no me importaría. Pero no os preocupéis por Otto Porter Jr., que en su carrera antes de impuestos son 139 millones de dólares más lo que firme ahora con otro equipo que también le daría su parte. Vamos con una parte muy interesante. Bueno, hoy tenemos mucho. Ya os digo, como hoy era episodio largo, pues es episodio largo. De exjugador de los Warriors, Otto Porter Jr., a uno que podría haber sido jugador de Golden State. Chicago consideró de forma real el traspaso de Caruso a los Warriors. Hablamos, después del deadline, de que Casey Johnson, una institución en Chicago, informó de que hubo conversaciones entre Bulls y Warriors por Caruso. Esto no es novedad, perfecto. Pero sabemos que se cayeron porque los Bulls preguntaron por Kuminga y ahí dijeron que nanay. Imagínate preguntar por Jonathan Kuminga cuando estás negociando la salida de Caruso. O sea, niveles completamente distintos. ¿Qué ocurre? Sabemos que Caruso es uno de los mejores defensores perimetrales de la NBA, un jugador que le da mucho ritmo a tu equipo y además un 39% en triples. Perfecto para complementar. Y tiene 9,89 millones de salario la próxima temporada, una de las gangas de la liga. Mi pregunta es, ¿a qué espera Karnisovas para moverle? ¿Espera acaso timar algún equipo la próxima temporada? ¿Engañar a algún equipo desesperado y sacar rondas muy valiosas, como a lo mejor puedan ser Lakers, Milwaukee o incluso los Warriors? Porque si no le traspasan, sea cual sea el escenario, los Bulls van a perder. Porque en Chicago no van a ganar con el actual proyecto. Caruso termina contrato y hay 3 escenarios. O se pira gratis, lo cual sería una cagada enorme,
O le renuevas y deja de ser ganga, que es la opción menos mala, pero claro, a ver cuánto te pide, porque ahora está por debajo de su valor de mercado. Y luego la otra, que es traspasarle antes de febrero de 2025. Y que es la más razonable de todas. Entonces, por eso os digo, o Carnisovas confía en timar algún equipo, o a mí esto me lo tienen que explicar. Vamos con la penúltima, que yo creo que también va a ser muy, pero que muy interesante, y es que Dallas Mavericks rechazó la renovación de Jalen Brunson y dijo que no al que sería el mejor contrato de la NBA, acompañando a Luka Doncic a su lado. Sobre esto se ha hablado ya. Ha hablado el padre, ha hablado el padre de Jalen, Rick, que es exjugador de la NBA y que está en el staff de los Knicks. Pero es que ahora ha hablado sobre esto el propio Jalen Brunson en el podcast All the Smoke. De verdad, esto es una cagada enorme de Dallas, una de las mayores cagadas que yo he presenciado desde que sigo la NBA. Lo que voy a leer ahora es el relato que cuenta Jalen Brunson en el podcast, cuando le preguntan sobre esta renovación fallida con los Mavs. Había una posibilidad. Yo realmente quería quedarme en Dallas. Creo que fue antes de la temporada, antes de mi cuarta temporada. Intentamos extender el contrato. Todo lo que pudimos conseguir, lo máximo que pudimos conseguir, fueron como unos 4 años y 55 millones. Obviamente queríamos firmarlo y yo quería quedarme allí. Pensé que iba a estar en Dallas por mucho tiempo y me gustaba mi rol en el equipo. Es gracioso porque mi agente me dijo, puedes conseguir más, puedes conseguir mucho más. Pero yo solo quería seguridad, no quería apostar en ese momento. Esto no es algo con lo que realmente quiera jugar. Pero ellos, refiriéndose a la directiva de los Dallas Mavericks, dijeron, vamos a ver dónde estamos después de 20 o 25 partidos de temporada regular. Y ahí Jalen ya avisó. Si no vamos a hacerlo ahora, si no vamos a firmar ahora, no quiero hacerlo, no quiero ponerme a negociar hasta después de la temporada, porque no quiero pensar en esto durante el año. Seguimos con declaraciones de Jalen Brunson. Así que hubo un periodo en el que Luka Doncic se lesionó y yo comencé a ser titular. Y estaba jugando muy bien. Creo que tenía un promedio de 20 puntos y 6 asistencias. Sí, era aproximadamente esa marca, de 20 a 25 puntos de media. Y volvimos a negociar. Fue como, si el contrato sigue ahí, lo firmaré ahora mismo. 4 años y 55 millones Jalen Brunson. 4 años y 55 millones. Aún así, fue un no. No fue un no rotundo. Fue simplemente como, queremos ver. Llega el deadline y pensaba que si no me renovaban, probablemente me iban a traspasar. Pero el contrato llegó de nuevo tras el deadline. Y ahí dije, no, creo que ya lo he superado a nivel de recibir dineros, lógicamente. Y claro que lo había superado. Ya lo había superado antes también. Luego recordemos su nivel salvaje en playoffs. Cómo tortura a Utah en los primeros partidos que no está Luka. Increíble. Llegan a las finales del oeste, pierden contra los Warriors, ahí ya no podían más. Y dice Jalen Brunson, entonces perdimos en las finales de la conferencia y recuerdo ver algo en Twitter después del partido. Fue algo así como que Mark Cuban dijo, podemos pagarle la mayor cantidad de dinero. Y por lo que sea, esas declaraciones a Jalen Brunson no le hicieron especial gracia. No le molaron. Y terminó firmando con los Knicks por 4 años y 104 millones. Brunson promedia 26 millones de salario en Nueva York, que ya es uno de los mejores bases de la NBA y es uno de los contratos más rentables de toda la liga. Pero es que Dallas tuvo la opción de tenerle atado hasta 2026, es decir, hasta los 29 años, por menos de 14 millones de media por temporada. O sea, no es que sea haber gastado una bala, es que es una oportunidad terribilísima que has tirado a la basura de mantener al mejor socio de Luka, por encaje en el juego, por edad, que también es importante, por un salario
que hubiese sido la gran ganga de la NBA y una de las grandes gangas de la historia de la liga. Más, por supuesto, no gastar activos en el traspaso de Kyrie Irving. Es que es muy duro, ¿eh? Yo entiendo que esto es algo que pueda provocar pesadillas a más de un seguidor de los Dallas Mavericks. En fin, también es cierto que este camino te trae ahora a Derek Lively. Por supuesto que tiene pintón, pero... ostras, yo estoy convencido de que Cuban retrocedería a la 22-23 y firmar esos 4 años y 55 millones. Vamos, sin ningún tipo de dudas. O sea, perdón, a la 21-22. Incluso podría destinar parte de su fortuna a intentar descubrir los viajes en el tiempo solo para hacer esa gestión, que le saldría rentable. Y vamos a terminar, que yo creo que este episodio está quedando bonito, lo estoy disfrutando mucho, pero toca ir terminando, ¿no? LeBron James, su futuro en la NBA y novedades con Bronny. Se ha hablado mucho de que donde vaya a jugar Bronny James, va a jugar su padre LeBron James. Y Bronny sabemos que estaba proyectado al top 10 del draft 2024 por ESPN. Sufrió ese problema cardíaco, ese ataque cardíaco en verano entrenando con la universidad y luego ha tenido un debut tardío en la NCAA. ¿Qué ocurre? Que ESPN, al publicar el mock del draft de 2025, draft de 2025, no draft de 2024, ahí aparece Bronny James. Y ya no aparece como una ronda alta, aparece situado en la segunda ronda en el pick 39. ¿Qué sucede? Que LeBron James tiene opción de jugador, como hemos comentado en alguna ocasión, por valor de 51,4 millones para la 2024-2025. Y la realidad es que no se sabe lo que va a hacer. Pero Brian Windhorst, que es uno de los insiders más fiables que hay en la NBA, nos ha contado en ESPN que, según sus fuentes, el objetivo de LeBron James es firmar un contrato multianual con los Lakers. Y de hecho nos dice que quiere firmar un contrato de 9 cifras. Un contrato de 9 cifras que sea superior al actual. Es decir, que esté por encima de esos 50 millones de dólares anuales. De hecho, se habla de un acuerdo que querría LeBron de 3 temporadas a más de 60 millones de media por curso. Otra cosa es que los Lakers se lo quieran pagar a un jugador que, recordemos, terminará el año cumpliendo 40 palos. Ojo, 40 castañas LeBron, ¿eh? Yo entiendo que tendría más sentido, por lo menos para la parte de los Lakers, 2 años y 120 millones, más o menos, y que incluso así LeBron podría coger después, haber firmado un último contrato espectacular y marcharte como agente libre tu última temporada a jugar donde esté tu hijo y puedes hacer tu último año al lado de tu hijo en el equipo que él quiera. También entiendo que a lo mejor su intención es precisamente firmar esos 3 años y poder retirarse en Los Ángeles Lakers. Como os digo, este verano 2024 debería ser el último gran contrato de la carrera de LeBron James. Claro, es que son 39 palos. 39 castañas que tiene ahora mismo y, como os digo, terminará el año cumpliendo 40. En fin, qué rápido pasa el tiempo, qué rápido pasan las temporadas. Y hablando de lo rápido que pasan las temporadas, solo nos queda una sesión de preguntas y respuestas antes de playoffs. Madre mía, si es que no me entero. Van pasando los meses, van pasando aquí los episodios. Seguimos grabando en las oficinas centrales de Hustle Podcast, en este espectacular set, y disfrutando, como siempre, con vosotros. Me noto incluso la garganta un poco desgastada, eso ha sido que hoy he hablado demasiado. En fin, como siempre, un verdadero placer charlar con vosotros hoy esta chapa especialmente larga y, iba a decir interactiva, pero es de todo menos interactiva. En fin, que ya sabéis que lo pasamos muy bien por aquí. Y mientras tanto, nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de The Hustle Podcast.